El dryas reciente es un fenómeno climático que se produjo aproximadamente hace unos 12.900 años, y el cual duró 1.200. Fue un retorno a las condiciones glaciales que revirtieron temporalmente el calentamiento climático gradual que se venía produciendo desde el último máximo glacial. El último máximo glacial se refiere a la época de máxima extensión de las capas de hielo, el cual fue hace unos 27.000 años, y se extendió durante unos 7.000. Durante ese periodo las capas de hielo cubrían la totalidad de Islandia y las islas británicas excepto en su extremo meridional. Además el norte de Europa fue cubierto en gran medida por el hielo, y el límite meridional atravesaba las actuales Alemania y Polonia, pero no se encontraba unida a la capa de hielo británico. Este hielo se extendió hacia el norte hasta cubrir los archipiélagos de Svalbard y la tierra de Francisco José, y hacia el este para ocupar la mitad septentrional de la llanura de Siberia Occidental, terminando en la península de Taimyr, y represar los ríos Oby y Yenisei, formando un lago glacial en Siberia Occidental. En América del Norte, el hielo cubría prácticamente la totalidad de Canadá, y se extendía más o menos a la región del río Missouri y del río Ohio, y hacia el este de Nueva York. Por su parte en el hemisferio sur, la capa de hielo cubrió por completo la Patagonia alcanzando la costa atlántica. Y en África, el Oriente Medio y el sudeste de Asia, muchos pequeños glaciares se formaron en las montañas, especialmente en el Atlas, las montañas de Bali y Nueva Guinea. En este último la capa de hielo lo conectó con Australia formando un continente que los geólogos y los investigadores han denominado como Sahul. El dryas fue la última etapa de la época del Pleistoceno, la más severa y duradera de varias interrupciones en el calentamiento del clima de la Tierra. Sucedió durante el máximo tardiglaciar, que fue cuando la Tierra volvió a calentarse hasta la que conocemos hoy en día. Un proceso de desglaciación acelerado el cual provocó que poco a poco se empiece a repoblar la masa continental de Eurasia en el hemisferio norte, y finalmente a poblar por primera vez América del Norte. Pero antes de todo eso, el cambio a condiciones glaciales al inicio del dryas fue bastante brusco. El dryas reciente es el más joven y más largo de los tres estadios, que resultaron de los cambios climáticos típicamente abruptos que tuvieron lugar durante los últimos 16.000 años. Dentro de la clasificación Blitz-Hernander, una serie de periodos climáticos del norte de Europa basadas en los estudios de turberas danesas de las fases climáticas, y el calificativo reciente, se refiere al reconocimiento de que este periodo fue el último cambio abrupto en el clima de la Tierra. Anteriormente se produjo una etapa más cálida denominada oscilación de Ayert, un evento clave durante ese periodo, el cual dividió al dryas entre antiguo y reciente. Este último el evento más severo durante esa etapa, provocando un enfriamiento de la Tierra muy abrupto. Para los científicos la hipótesis propone que el impacto de un cometa fue el causante del dryas reciente, y contribuyó a la extinción de la megafauna del Pleistoceno en el hemisferio occidental y a la desaparición de la cultura paleoindia de Clovis, aunque poco después de la publicación de ese estudio, algunos científicos informaron que no pudieron replicar la evidencia crucial, y la comunidad científica en general rechazó la hipótesis. Sin embargo, a día de hoy, numerosos estudios independientes han reproducido dicha evidencia en docenas de sitios, como lo son algunos eventos sucedidos al inicio del dryas reciente. Algunos de los eventos que demuestran este suceso son los canales de desagüe que aparecieron luego de la ruptura de las presas que habían sido generadas por el hielo en el lago Agassiz, el lago más grande formado durante esa etapa en la zona que hoy conocemos como Grandes Lagos, las cuales habían bloqueado el flujo de agua, permitiendo que el agua se derramara hacia el este a través del sistema del San Lorenzo para alcanzar el Atlántico, y hacia el norte por el río Mackenzie hasta el Ártico. Antes de este fenómeno esta vasta masa de agua drenaba hacia el sur por el río Mississippi hasta el Golfo de México. También se comprobó que el lago de hielo Báltico, que fue un lago de agua dulce que se formó en la cuenca del mar Báltico, una masa de agua dulce al igual que,
el lago Agassiz, se formó a partir del agua de deshielo glaciar. También se comprobó que en América del Norte y del Sur, aproximadamente 3/4 partes de los géneros de mamíferos megafaunísticos se extinguieron al inicio del Pleistoceno asiático o cerca de él. A lo largo de las décadas, los antropólogos han debatido teorías para explicar las extinciones. Algunas son la matanza de animales por parte de los cazadores recién llegados o el cambio climático que marcó la llegada del Pleistoceno asiático. Sin embargo, no se sabe que extinciones a tal escala hayan ocurrido en asociación con otras oscilaciones abruptas de temperatura del Pleistoceno. Un ejemplo es el caballo. En el hemisferio occidental, los caballos y sus ancestros habían sobrevivido como un linaje evolutivo ininterrumpido durante aproximadamente 56 millones de años, desde principios del Eoceno. Sin embargo, abruptamente al inicio del Pleistoceno asiático o cerca de él, todas las especies de caballos fuera de Eurasia se extinguieron. También las hermosas puntas de flecha estriadas de la cultura Clovis desaparecen del registro arqueológico, evidencia de que la población de Clovis también experimentó un declive importante. Los habitantes en sí no desaparecieron, sino que probablemente pasaron de una cultura continental a sociedades regionales dispersas. El hecho de que estos eventos mencionados anteriormente ocurrieran al inicio del periodo del Dryas reciente, sugiere que pudieron haber tenido un único factor desencadenante. En 2007 propusieron un impacto extraterrestre que causó cambios ambientales abruptos que contribuyeron al enfriamiento, y una importante reorganización ecológica, extinciones a gran escala y rápidos cambios en el comportamiento humano. Uno o más objetos grandes y de baja densidad, muy probablemente un cometa, por lo tanto, se propone que un impacto causó el enfriamiento durante el periodo y fue, al menos en parte, responsable de la extinción de la megafauna y el declive cultural. Si te gustan estas historias, me ayudarías mucho recomendándoselas a tus amigos, suscribiéndote al canal, y dándole me gusta al video. Muchas gracias.